Estamos muy felices de que nos esté acompañando aquí en Los Pasos de la Semana María Silvia Emanueli, directora de la Coalición Internacional del Hábitat para Latinoamérica, de la Oficina para Latinoamérica. Silvia, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Muy buen año. Gracias por la invitación. No, hombre, pues encantados. Silvia, hemos estado viendo, yo desde el año pasado al menos, ¿no? Cuando estoy viendo el YouTube y me salen pues estos comerciales, ¿no? De Airbnb es bueno para las comunidades porque no genera gentrificación, ¿no? Y recuerdo que en noviembre del año pasado empezamos a ver pues un estudio, ¿no? Que sacaron en el cual decían que Airbnb no influía directamente en los procesos de encarecimiento de vivienda en las zonas. Y pues bueno, a mí me pareció muy extraño y me pareció muy raro, creo que es algo muy falso. Tuvimos la oportunidad, gracias a ti, de entrevistar a José María Montaner, ¿no? Y él nos explicó varias cosas. Tenemos un texto que vamos a compartir aquí en el chat del YouTube para que la gente lo pueda visitar y pueda ver como esta serie de mitos que hay alrededor de estas campañas de Airbnb. Pero parece que pasó el año nuevo y esta campaña se ha ido recrudeciendo y no, y se ha ido poniendo más intensa, un poco tal vez con las preparaciones que dicen que tenemos que tener de cara al Mundial del 2025, pero bueno, esa es una de las cosas que dice, ¿no? Entonces, Claro. pues si pudieras ayudarnos a hacer un recuento de cómo ha ido pasando esto y de las afectaciones que está teniendo, ¿no? Y de lo que se podría perder, porque ya hay una regulación Airbnb en la ciudad y pues pareciera que está en juego. Sí, efectivamente vimos todas las campañas que tú notaste, que estás aquí recordando. Ese estudio es un estudio, como decíamos, en el mes de noviembre, diciembre, cuando salió prácticamente similar a otros estudios pagados por Airbnb. Esto hay que dejarlo súper claro, no lo niega el estudio mismo, pero que se han elaborado en distintos países y ciudades justo para llegar a estas mismas conclusiones, sobre todo frente a movilizaciones muy fuertes de la población en España, en Italia, decir por parte de Airbnb, esperen, no es mi problema. Digamos, problemática de la vivienda se debe primero a todos los edificios o departamentos vacíos o a la falta de construcción de vivienda social por parte del Estado que a mí. Y además de estos argumentos se usan datos que son tergiversados. Eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque todos estos estudios, Airbnb, por ejemplo, intenta desconocer su responsabilidad de la crisis de la vivienda diciendo que solo representan sus viviendas, digamos, las viviendas ofertadas por plataformas, porcentajes mínimos del total. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es el jueguito? Que no hace comparación con las viviendas en renta, sino con todo el parque habitacional que exista. Y por lo tanto, esa conclusión a la cual llega es equivocada desde el punto de vista incluso metodológico. Entonces, estamos frente a esta situación, supimos que posteriormente, bueno, se fundó muy rápidamente una organización de pequeños anfitriones que está siendo entrevistada, está apareciendo en varios lados. Algunos son gestores, yo creo que no deberían estar en una organización de pequeños anfitriones gestores, que son los que concentran propiedades. Y hay que decir también que hay estudios como uno de la Universidad de Manchester que demuestra cómo Airbnb paga también a organizaciones de gestores o de pequeños anfitriones para apoyar sus argumentos. Y yo no tengo pruebas que, que la organización mexicana esté recibiendo ningún pago, pero no me sorprendería porque es una forma de operar muy similar a la de otros países, o podría hacerlo. Y luego hemos sabido que los pequeños anfitriones han logrado dos reuniones con autoridades de la ciudad y que Airbnb también va a tener una reunión. Entonces, sí, todo indica que lo que más le molesta es este tope del 50% de las noches que aparece en la última reforma a la ley de turismo. Que ojo, quiero precisar simplemente dos cosas y te dejo la palabra para no ser monólogo. Una es que solo el 17% de quienes aquí en la ciudad rentan a través de plataforma Airbnb están logrando realmente recibir huéspedes más allá del 50% de las noches. ¿Y quiénes son? Son los profesionalizados, los gestores,
son las grandes empresas metidas en este negocio, no es el pequeño propietario que simplemente desea llegar a estos porcentajes, pero no está llegando y no está llegando en ningún país del mundo que tiene tope del 30% de las noches en promedio. Las viviendas de Airbnb en promedio en el mundo se ocupan un 30% de las noches. Son demasiadas, llega a ser demasiadas. Y otra cosa es que cuando se habla del 50% de las noches, no se está diciendo que solo un anfitrión puede ocupar el departamento medio año. Lo puede tener disponible en Airbnb todo el año. Simplemente es que el total de la ocupación no puede sobrepasar las 50, digamos, la mitad de las noches del año. Eso es, no es más. Me parece que este dato que nos compartes es muy esclarecedor, ¿no? Y ayuda a desmontar mucho la narrativa en la cual están ellos pugnando, ¿no? Pero entonces queda esta pregunta, o sea, ¿por qué si no se les llena la mitad del año quieren más, ¿no? Me imagino que es esta cuestión de poner por encima de todas sus ganancias a pesar de que sea más de lo que necesitan, ¿no? Y un poco me quedaba pensando en los orígenes de Airbnb, ¿no? En los cuales se decía que era esta opción para que la gente de los barrios locales tuviera un ingreso extra, ¿no? E incorporara el turismo, digamos, al día a día, pero pues los resultados se salieron de las manos y tenemos una cosa bien horrenda que ha desarrollado un proceso de turistificación muy agresivo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decir de esto? O sea, ¿qué experiencias se han visto en otras ciudades en las cuales Airbnb parece que también ha actuado así, ¿no? Porque creo que no es solo en la Ciudad de México donde tienen esta campaña y donde están pugnando por tirar las normas que ya existen, a pesar de que vayan más allá incluso de la potencia comercial que puedan ellos tener, ¿no? O de la demanda que puedan tener. Sí, mire, yo creo que a los pequeños anfitriones justamente lo que les han vendido es el sueño de poder realmente tener ocupada su vivienda el mayor número de noches posibles. Entonces, es una expectativa la que tienen de llegar a un número de noches muy importantes, mayores a las actuales, pero esa es una expectativa que se ve frustrada, como te decía, a partir de datos de otras ciudades, o a menos de no meterse en manos de gestores. Hay mucho pequeño anfitrión que empieza por querer gestionar solo una vivienda, lo que es más conveniente, porque el gestor se lleva el 30%, el 25% de las ganancias, pero llega un momento en el cual el negocio le pide demasiado. O sea, tú para tener una vivienda que realmente reciba buenas críticas, necesitas estar encima, estar disponibles a todas horas y también enfrentar las críticas de los vecinos. Hay un punto importante, hay mucha queja en la PROSOC de vecinos y vecinas que no pueden más con los turistas y las turistas. Entonces, tienes que darle el Netflix, tienes que darle una serie de servicios, siempre más, la limpieza de hotel 5 estrellas. En fin, no es fácil tener una buena vivienda en Airbnb. Muchos se van a las gestorías, pero en un inicio, y diríamos que Ciudad de México ha visto el crecimiento del fenómeno recientemente. Entonces, estamos ensayando muchas cosas desde todos los espacios interesados en esto. Yo creo que tienen un deseo y creen y les han convencido que van a crecer el número de noches y por eso cualquier límite lo ven a su negocio, lo ven como negativo, independientemente de que les implique un impacto real al día de hoy en lo que es las entradas. Hay que decir también que ya lo hemos subrayado con datos de Inside Airbnb, quienes rentan a través de esa plataforma pueden llegar a ganar 3 veces más de lo que gana una persona que renta a quienes aquí habitan de forma estable. Los pequeños anfitriones sostienen que no es cierto porque realmente tienen que pagar el famoso 5% de impuestos, porque a la ciudad, porque tienen otros gastos, ¿no? Eso, el Netflix normalmente, por ejemplo, está incluido, se lo tienen que echar ellos. Cuidado, este 5% en realidad es nada de relación a otros países. Italia paga a los anfitriones 21%. Y de todas maneras, incluso quitando eso, sigue siendo mucho más atractivo
poder ofertar una vivienda en estas plataformas. Y esa idea también se alimenta de una sensación de que quienes vienen con tarjeta de crédito a rentarte son más, digamos, respetables de un cualquier ciudadano o ciudadana que quiere venir a rentar establemente. Entonces hay también una sensación de, el extranjero, el que llega aquí solo unos días, no me va a destruir la casa, me va a pagar seguramente. Entonces se mezclan una serie de cuestiones ahí. Y un poco cambiando de tema, una de las cuestiones que menciona Airbnb es que ellos ayudan al desarrollo de las colonias e incluso al mejoramiento de ellas, ¿no? Porque empiezan a llegar otro tipo de establecimientos y le va bien a los que tienen negocios. Sin embargo, esta es como una media verdad, ¿no? Me parece a mí, sobre todo por el tipo de servicios que necesita uno en una colonia para vivir y y el tipo de servicios que tiene que necesita un turista, ¿no? Y entonces esto le va cambiando la cara a las colonias y le va cambiando la vida a las personas que están ahí. Si nos pudieras platicar un poco de cómo se han ido ellos como curando en salud, diciendo que sí ayudan a la economía, pero pues a la economía de quién. Exacto, a la de ellos sobre todo, ¿no? Ayudan a su economía. Airbnb hay que recordar que está cotizado en bolsa, es una sociedad, una empresa que ha crecido de forma exponencial en los últimos años y encuentra en América Latina el lugar de mayor crecimiento hoy. México y Brasil son los lugares que dan mayor esperanza de crecimiento de Airbnb en este momento histórico. Entonces, en primer lugar, a ellos beneficia. A los demás y a las demás yo creo que hay que cuestionar fuertemente esta situación. Obviamente no podemos hablar de los casos individuales. Podrá haber alguien que se siente realmente beneficiado o beneficiada por eso, pero si vemos las colonias en las cuales se concentran este tipo de hospedajes, son 4 alcaldías que concentran el 86,4% de todas las propiedades y son la Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Si se pasea simplemente sin que yo les tenga que contar eso como es. Si eres chilanga, chilango, paseas por estas zonas y ya dime dónde encuentras las tienditas que tenías antes. Es muy frecuente que veamos una proliferar de cadenas que están, por lo tanto, concentradas en manos de muchas frecuencias, capital transnacional, o de restaurantes, de establecimientos a donde el chilango y la chilanga promedio no puede entrar o ni siquiera quiere porque ya, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, la salsa ni pica. En fin, entonces, ¿a quién realmente beneficia este tipo de situaciones? Hay una falsa creencia que beneficia al individuo que ahí está con su cuarto, con su casa. Yo creo que además Airbnb, a diferencia de los hoteles, no está ni siquiera promoviendo, obviamente, empleos regulares. ¿Por qué? Porque lo que tenemos serán muchas mujeres, muchas señoras que van a limpiar las casas de Airbnb. Tendrán IMSS, tendrán alguna otro, ¿no? Tendrán los derechos laborales. En los hoteles puede ser que hayan logrado tenerlos. ¿Lo tendrán en este tipo de negocio? O sea, ¿realmente estamos redistribuyendo? Yo lo pondría muy en duda y hay estudios que dicen que desafortunadamente la economía turística no es una economía redistributiva. Pues ya para ir cerrando, porque creo que estás muy ocupada, y muchas gracias por estos minutos, a mí me llamó mucho la atención algunos de los nombres que están en el estudio, porque incluye a personas que han trabajado en secretarías de gobierno importantes, ¿no? Entonces, am, la cuestión es esta, o sea, si tenemos a personas del interior de gobierno que están jugando con Airbnb, pero al mismo tiempo es el gobierno el que está poniendo las regulaciones, pues pareciera que hay una pugna al interior de nuestros aparatos estatales y de regulación. No sé cómo hayas ido tú viendo esto, ¿no? Si nos pudieras compartir un poco, o si es que más o menos, sí, cómo lo ven desde la sociedad civil. Bueno, en relación con el estudio pagado por Airbnb y los nombres a los cuales hace referencia, en efecto, me sorprendí igual que tú, pero así sucede en los gobiernos. Yo creo que realmente puede haber una pugna en el momento en el que hay algunas instituciones
que están mirando por el crecimiento del turismo, otras que están mirando, por otro lado, la protección de la vivienda, por ejemplo. Entonces, no es poco común que esto suceda. También creo que hay que tener largas miras para darse cuenta, y no todas las personas que están en la institución, en las instituciones lo tienen. Ese va a ser una bomba de tiempo. En ningún lugar hemos visto que Airbnb se para digamos, convive tranquilamente, de manera pacífica, con la necesidad de las personas de satisfacer su derecho a la vivienda. Entonces, estas personas yo creo que no quieren ver, no les interesa ver, o incluso han recibido recursos para que esto no lo vean, que eso va a ser un problema para esta ciudad. Aún así, nadie de quienes hablamos en relación a este fenómeno de manera crítica estamos diciendo que Airbnb es el causante de todos los problemas de la vivienda en la ciudad. Eso es algo que quiero dejar muy en claro, porque luego nos pegan un poco con esa idea. Yo luego aquí me pierdo con los controles porque la verdad es que no soy tan bueno haciendo dos cosas al mismo tiempo. Pues María Silvia Manoli, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por estas visiones. Y creo que sí, creo que es muy importante subrayar esto, ¿no? Alrededor del encarecimiento de la vivienda y alrededor del encarecimiento de la renta, pues hay muchísimos factores, ¿no? Como la gentrificación, como la financiarización de la vivienda, que es otra cosa impresionante, ¿no? Incluso las políticas públicas que se han ido adoptando. Entonces, sí, sabemos que no es el único responsable Airbnb, pero pues que sí juega un papel muy importante en un fenómeno que nos ha ido tocando a todas y a todas. Pues ya, sin más, y si tú no quieres agregar Gracias. nada, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias.